pantalla, ¿sí? Sí, señor, sí se ve bien. Bueno, yo te explico a ti, dejamos aquí grabado pues para compañeros que después vean el video. Bueno, a ver. Bueno, entonces buenas tardes. Saludo especial aquí para Kelly que se encuentra conectada. Y procedemos a dejar la grabación de las instrucciones, orientaciones de la sesión de hoy. Bueno, entonces son orientaciones porque lo que ustedes están viendo es un recordéis de todo lo que vieron en ortografía, en redacción, simplemente que ahora lo están trabajando de manera digital, usando un software como lo es el de Word, que es un procesador de texto. De igual manera, dado el caso que tengamos algún computador y en ese computador no se encuentra instalado Word, es importante que tengamos ya sea un correo de Gmail o de Hotmail. Hoy en día Hotmail se llama Outlook, pero pues a mí personalmente me gusta mucho más Gmail, es el como más orientado a lo empresarial, que es generalmente lo que podemos encontrar en una empresa. Entonces, dado el caso que ustedes no posean Word, en Gmail nosotros tenemos aquí esta pestaña, que son las aplicaciones de Google, y en ella pues tenemos una parte muy importante que en sistemas tuvieron que haber visto ustedes, que es el Drive, ¿cierto? Hago el record days. En este Drive nosotros tenemos la posibilidad de hacer clic en el botón nuevo y podemos, además de crear carpetas, subir archivos, como le debieron haber enseñado, pues a crear documentos también podemos. Aquí, esta sería el Word, en donde nosotros podemos hacer también redacción, podemos hacer cartas, tenemos el texto interlineado, tenemos para lo que son la numeración de listas, de viñetas, sangría, tenemos la fuente, el tamaño de fuente, ¿sí? Entre otras opciones por acá. Insertar imagen, los saltos de página que hemos estado hablando, formato, encabezado y pie de página, tenemos herramientas ortográficas. Miren, hasta podemos hacerle un dictado para que él vaya escribiendo, pero hay que pronunciar muy bien. Y aquí podríamos nosotros también pues, redactar una carta. Ese documento nos quedaría almacenado en nuestro drive, perdón. Le damos el nombre, lo podemos incluso hacer en grupo, compartiéndolo con algunos compañeros a los cuales invitemos. Y al terminar, podríamos nosotros descargarlo. ¿Eh? Aquí nos da la opción de descargar y nos permite descargarlo como un documento de Word. Entonces, si en algún día están en un computador pues, y no tienen instalado Word, pero ustedes tienen acceso a Internet, pueden abrir su correo de Gmail y hacer también la elaboración de su documento. Listo, entonces siempre trato de compartirles algo a nivel tecnológico y algo a nivel de la redacción de o transcripción de carta, redacción de carta, digitación de carta a nivel técnico. Entonces ya en clases anteriores estuvimos hablando del membrete, del pie de página, les hice las recomendaciones más puntuales a manera de recordays. Hoy les recuerdo esta parte, que la tengan presente. Y entonces procedemos a dar
pequeñas orientaciones de redacción. Bueno, ustedes estuvieron trabajándome una tareita, ¿cierto? Que era, ahí teníamos amontonadas unas 4 cartas, si mal no estoy, teníamos aquí amontonadas, en la cual ustedes iban a transcribir según el estilo que se les estaba pidiendo, copiando lo que servía, ¿cierto? Y lo que no servía, eran algunas indicaciones. Era cuestión de copiar y pegar, de manera que lo que estábamos practicando aquí era la norma técnica. Entonces ustedes tenían que haberse ido a las normas para entonces hacer esta transcripción teniendo en cuenta eso. Ya estaré revisándola a partir del lunes y retroalimentando ustedes lo que me han enviado, de igual manera que ustedes me enviaron solo ayer. Entonces aquí tengo para revisar eso. Muy bien. Y por otro lado, pues ya aquí tengo también lo que son en los cuestionarios. Todavía me faltan algunas chicas aquí en responder. Entonces ya, pues, ojalá lo hagan pronto. Hoy, que seguramente es el tiempo que le van a dedicar más que todo. Ojalá hoy o mañana, pues, ya hayan completado esto. Ahorita les escribo en el grupo WhatsApp. Entonces, como la tarea esta, pues, ustedes no tenían que escribir nada de su propio intelecto, no tenían que pensar en qué palabra usar, simplemente organizar. Hoy, pues, vamos a montar una tarea donde ya a ustedes les va a tocar de hacer la redacción de su propio conocimiento. Tengo entendido que en la materia de redacción, pues le dieron esos conocimientos de cómo hacer una buena redacción. Y pues yo traigo aquí en apoyo que la profe Lupe pues nos hizo una capacitación hace poco. Entonces simplemente traigo unos tips puntuales, porque ya redacción ustedes lo vieron completico. Son unos tips puntuales como para que en esta redacción de estas carticas que van a hacer para esta semana no se vayan a cometer de pronto esas faltas y la nota pues sea buena. Entonces, ¿de qué vamos a estar hablando? Pues vamos a estar recordando lo que es el párrafo, ¿cierto? Entonces, así muy puntual, tenemos que el párrafo es una unidad de texto, ¿cierto? Que está demarcada por el punto aparte. El punto aparte es el que me indica a mí que hasta ahí llega ese párrafo. Y lo diferencio de otro, pues porque una vez finalizo ese párrafo, no se continúa en la línea de abajo escribiendo, sino que se deja una línea en blanco, ¿cierto? Un interlíneo se va dejando ahí. Importante lo que veníamos hablando del estilo, el estilo sin espacio para que no me vaya a dejar doble, porque ya ahí entro a pecar. Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso. Si me dice una interlínea, pues una interlínea. ¿Sí? Otra indicación puntual que nos regala la profe Guadalupe es: no debemos pasar de 8 renglones. Nosotros no debemos hacer unos párrafos, como dice uno, estilo periódico, hacer un párrafo larguísimo. Por más que de pronto por más extensa que sea la situación que estoy comentando en la carta, debo tratar de que en un párrafo no me vaya a llevar yo más de 8 renglones, ¿cierto? Teniendo en cuenta los tamaños que nos orienta la norma técnica, ¿cierto? De 10 a 12. Entonces no hay que de pronto vamos a colocar la letra más pequeña de lo que normalmente nos dice la guía para no violar o no pasarnos de los 8 renglones, no, teniendo en cuenta lo que primordialmente la norma nos indica con respecto a los tamaños y el tipo de letra, no es tratar de no pasarnos de 8 líneas. Y ya pues entonces si requerimos continuar, pues tratar de organizarlo en un segundo párrafo. ¿Correcto? Bien. Bueno, en cuanto al asunto, el asunto también es, incluso a mí a veces me llegan por ahí unas carticas y se peca mucho en esto.
El asunto hay que tratar de definirlo en máximo 4 palabras. Aquí vemos un ejemplo. Si es para un permiso, solicitud de permiso. No es que yo me voy a colocar así, solicitud de permiso debido a nacimiento de mi niño. No. Ya la situación, la situación por la cual yo estoy solicitando el permiso, eso ya lo voy a describir acá en una descripción en los párrafos. Ahí es donde yo voy a comentar el por qué estoy solicitando el permiso. Entonces no voy a colocar en el asunto solicitud, prácticamente a escribir en el asunto todo, no. Una cosa puntual. Solicitud de permiso, solicitud de permiso. ¿Correcto? Respuesta a solicitud tal cosa o respuesta a petición o a carta tal cosa. Entonces tratar de que no sea un asunto corto. A veces vemos unos asuntos hasta de 3 renglones, que no es bueno. Hay que ser muy conciso en ese asunto, porque ya la persona, al leer la redacción, el resto, ¿cierto? Pues ya tendrá la claridad de por qué del asunto. Entonces, por favor, no vayamos a pecar en eso. Bien. Ahora, en cuanto a la redacción, aquí vemos un camino que nos va a permitir a nosotros hacer una buena redacción en la carta. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es ese proceso que debemos llevar a cabo para redactar una carta? Yo debo tener claridad de cuál es el objetivo, de por qué se va a redactar esa carta, qué es lo que se quiere conseguir con esa carta cuando esa persona la lea, qué respuesta espero obtener yo de él, o qué espero yo pues que se tenga en cuenta de lo que estoy transmitiendo, de tener la claridad del por qué se está emitiendo, redactando esa carta. Por eso es importante el asunto. En el asunto va inmerso en manera general el objetivo de la carta, como veíamos acá. Solicitud de permiso. ¿El objetivo cuál es? Que me sea concedido un permiso, ¿cierto? Corrección de factura. ¿Cuál es el objetivo? De que la empresa que me está recibiendo la carta me haga la corrección a una factura, la cual yo considero que está equivocada, ¿sí? Y si es necesario, pues anexar los soportes, ¿cierto? Que demuestran de por qué yo considero de que la factura está equivocada, por ejemplo. ¿Eso qué tiene que ver? Lo que nos dice aquí. Reunir todos los datos, ¿sí? Bueno, eso tiene que ver con reunir los datos. O sea, yo no debo de expresar la carta así porque sí, no. Yo debo de tener algunos datos con los cuales me apoyo o demuestro la solicitud, por qué necesito ese permiso, por qué pienso yo que la factura está equivocada, por qué requiero de este servicio que estoy solicitando, o cualquiera que sea el tema. Yo tengo que tener unos datos que soporten esa información o esa solicitud que estoy transmitiendo. Eliminar viejas fórmulas. Esto es importante porque todavía vemos personas por ahí que nos dicen por medio de la presente, me permito tal cosa. Ya esos son unos textos que son viejos, que ya no son usados, que están mandados a recoger y que están muy pegados en la persona y que todavía tratamos de iniciar la redacción de la carta de esa manera y no, eso no debe implementarse ya. ¿Sí? Ya eso no se debe implementar por medio de la presente, me permito. Entonces, hacer una redacción un poco más adecuada, más fluida, con mucho respeto, ya estamos hablando de eso, pero
tampoco excedernos. Nos recomienda aquí utilizar los 3 pasos directos: la exposición, el desarrollo y el desenlace, ¿cierto? La exposición, donde yo doy a conocer la situación, el desarrollo, ¿cierto? Termino de complementar esa exposición, y el desenlace, donde ya finalmente pues yo estoy determinando esa solicitud o esa explicación, esa problemática que estoy dando a conocer. Entonces, todo tratando de hacerlo de manera muy corta, ¿sí? Ya estábamos hablando del párrafo y aquí pues lo encontramos en el camino. Los párrafos sean breves. Gentileza dosificada. O sea, ser muy gentil en la manera de escribir. Jamás, por muy costeños que somos, no vamos a tratar de pronto andar utilizando en la carta compadre, expresiones de ese tipo, como amigo, sino una gentileza, ¿cierto? Un respeto, pero dosificado. Tampoco es que nos vamos a exceder en doctorísimo, ilustrísimo, eminencia, tal cosa, sino un respeto, pero tampoco que vayamos a pasar. Los extremos no son buenos, ni el extremo folclore, ni el extremo super respeto, sino un punto intermedio de respeto, sin excedernos al dirigirnos a la persona o a redactar la situación que se va a expresar en esa carta. Uso correcto del lenguaje. Aquí entran todas esas normas ortográficas que ustedes estuvieron conociendo en las materias de ortografía. Primero, no cometer los errores ortográficos. Segundo, hacer una buena puntuación, una buena implementación de las comas, de los puntos, punto seguido, punto aparte. Ya tenemos que el punto aparte lo usamos para finalizar un párrafo. Ahorita les voy a subir de inmediato un documentico muy corto acerca de la puntuación, para que también lo tengan de soporte a la hora de hacer la redacción de la carta que les corresponde para esta semana. Entonces, no redundar, ¿cierto? Para eso es bueno tener un buen léxico en cuanto a sinónimos, para no redundar repitiendo palabras. Y otra recomendación, pues, para la redacción es eliminar abreviaturas y contracciones. Entonces, en esa redacción, si yo me voy a dirigir al señor, pues tratar de no decir SR, sino de escribir señor tal, o si me voy a referir a una persona, el ingeniero tal, me atendió el ingeniero tal en aquella situación. Entonces, tratar de no en esa redacción hacer esas abreviaturas de ING tal, y el puntico ahí, no. Debo hacer la redacción de manera completa. Bien. Y pues tenemos también las características de la carta. Pues encontramos la siguiente. Búsqueda constante de lograr niveles de excelencia. Usted tiene que tratar de hacer ese alcance de que su carta sea una carta excelente, que cuando el jefe la revise no manda a corregir nada. Y es por eso que ustedes han estado entrenándose en esta formación técnica, pasando por esos niveles de ortografía, de redacción y ahora de digitación, donde digitación trae nuevamente esos conocimientos para ponerlo en práctica, pero ya de manera digital en la digitación de documentos o construcción de documentos. Entonces, eso es algo que ustedes nunca deben olvidar. Una presentación atractiva, el papel que se va a usar, los márgenes, las separaciones apropiadas, y todo esto va a ser posible si nosotros nos apegamos a la norma Incontel
Y la norma INCONTE de verdad, a diferencia de la norma APA, la norma INCONTE ayuda a embellecer el documento, a no excedernos en decoración, a no excedernos en el uso de distintos tipos de letras, sino que nos mantiene ahí al margen y que nos garantiza una presentación adecuada. Cosa que no ocurre pues con las normas APA, que tienen otra finalidad y que yo a manera personal considero que no quedan bonitos los documentos. Bueno, otra, claridad. Ojo aquí, no usar palabras rebuscadas o vocablos ambiguos. Me voy yo a tratar de refinar y refinando, a buscar y a rebuscar palabras por allá, porque eso se ve mal. Eso es lo que hace que se vea mal. Nuevamente, evitar el abuso de abreviaturas y procurar que la lectura sea fácil. ¿Cuándo procuramos que la lectura sea fácil? Cuando yo soy conciso, voy al grano, no me extiendo, no me saltas en el asunto, no empiezo a dar vuelta en lo que estoy diciendo, sino que voy al grano, explico la situación como es debido y listo. Tengo que dar que entre más larga sea la carta, yo soy mejor o más sé redactar. No, por el contrario. Entre más concisa, corta sea, pero bien explicada, es mejor porque la persona, pues, al ver que son pocas líneas, la va a leer rápidamente, con más atención, a que si usted le está dando a la persona, le está entregando una carta con un montón de texto, que al final todo es lo mismo. Entonces hay que tener esa precaución. Corrección. Entonces, imposible cometer fallas en ortografía. Usted no se debe permitir esto. La primera sesión les mostraba cómo programar o configurar Word para que le corrija también las palabras en mayúsculas. Entonces, ahora es más fácil para ustedes. Van a estar en el computador, el mismo programa Word le ayuda a corregir la ortografía, entonces va a ser más difícil. Y si usted tiene dudas, pues váyase a Google y busque. Pero es muy mal que se vaya a la carta con un error de ortografía. Incluso cuando recibimos cartas, imagínense un certificado, a veces que nos sucede a nosotros que en coordinación académica recibimos certificaciones de estudio de unos estudiantes que vienen de otras partes y quieren terminar acá y cuando la carta trae errores de ortografía, nosotros inmediatamente pensamos que es falsa, que fue que el estudiante la falsificó y por eso cometió esos errores. Pero nos hemos dado cuenta que llamábamos a verificar y la carta era correcta, entonces, y se avergüenza la persona a la cual llamamos, se avergüenza de que la secretaria que mandó la carta la mandó con esos errores de ortografía. Entonces es un hecho bochornoso a este nivel donde yo mi carta, que va con el membrete de mi empresa, la estoy emitiendo a otra entidad, a otra empresa reconocida, y va con errores de ortografía. Entonces, eso no es perdonable para la función de ustedes, que son secretarios. De pronto se le puede perdonar a otra persona, pero la secretaria tiene que ser en esto la mejor. Y por eso es lo estricto que a veces son con ustedes los profes de ortografía y redacción, porque es el bien de ustedes. ¿Sí? Bueno, el orden. Miren con lo que nos recomienda. Exponer primero el motivo de la carta y destacar lo más importante. Si son muchas cosas las que hay que comentar, pues demasiadas cosas, pues no, yo de ahí elijo qué es lo más importante. ¿Ok? Bien. Concisión. Hay que ser conciso. Utilizar frases que denoten cortesía, ¿sí? Que somos personas corteses. Tenemos que desprendernos de el folclore, de la cultura, para hacer una carta neutral, que si es leída aquí en Colombia o es leída en México, en Argentina, sea entendible esa carta, porque yo estoy usando un lenguaje neutro, cortés, respetuoso, parcial. No repita palabras ni conceptos, porque entramos a redundar y a hacer más larga la carta y a dar vueltas en el mismo
¿cierto? En la misma palabra, en la misma idea. No se extienda con expresiones inútiles. A rebuscar palabras, vaya directamente al asunto. Hombre, lo que se busca, necesitamos esto. ¿Listo? Y por último, pues aquí, precisión. Entonces, si usted no tiene en la mente, busque, oriéntese, identifique frases que digan lo que usted quiere expresar, que ya llegará el momento en que usted se aprenderá todo ese tipo de frases. De inicio, por ejemplo. ¿Sí? Ok. Bueno, y por último, pues tenemos la distribución de la carta, la cual también ustedes la conocen, está en la norma y ahorita tuvieron que practicarlo, donde tenemos una distribución aquí dividida en 3 partes, donde tenemos el encabezamiento que está compuesto por el membrete, ya sabemos eso del membrete, la razón social, logotipo, lema, etcétera, de la empresa que estamos representando, el número consecutivo de la carta, la codificación, lugar y fecha, nombre y dirección del destinatario, asunto y salud. ¿Correcto? Ahora, el cuerpo, ya pues lo que es esa redacción distribuida en introducción, exposición y conclusión. Y el cierre, ya lo que es la despedida, quién remite, si hay anexo se relaciona y se identifica pues la persona que digita esa carta. ¿Listo? Bueno, entonces son unos pequeños ítems que quiero compartirles, ya se los monté en plataforma, para que lleven a cabo la tarea que van a tener para esta semana, que consiste en la redacción de 2 carticas. Ya yo les voy a, ahorita mismo les publico esa tarea. Yo les voy a regalar el asunto así cortico como venía explicándolo, y a partir de ahí usted redacta. Usted se va a meter en la película, se va a personar de que usted está en una empresa trabajando y que requiere emitir esa carta con ese asunto. Entonces ya usted de ahí inventará, a partir del asunto que le voy a dar, inventará la redacción cumpliendo con todos los ítems y todo lo que hemos aprendido en ortografía, redacción y la norma técnica. Entonces es un ejercicio donde ya evocamos a que usted tiene la capacidad de escribir, ¿sí? De expresar, no como se hizo en el ejercicio anterior, que era transcripción. Porque aunque tenemos un jefe, ¿cierto? Yo no conozco jefe hoy en día que él le escriba la carta y le diga a la secretaria, mándame esta carta, transcríbela. Prácticamente el jefe lo que nos dice es, mira, mande una carta a tal empresa para esto. Y ya le toca a la secretaria hacer todo. Es la situación que vamos a encontrar en la vida real. Por eso es importante ejercitar de esta manera que se está proponiendo. Entonces, aquí estuve con mi amiga Kelly y vamos a estarle premiando esa asistencia hoy. Y para el resto, pues les queda el video. Espero que lo vean y hayan recordado pues estas indicaciones que les he transmitido en el día de hoy. Cualquier duda, tenemos la pequeña orientación de el día de hoy. ¿De Kelly? ¿Estamos correctos? Sí, profe. Muy bien explicado. Bueno, Kelly, muchas gracias. Entonces, manos a la obra, listo. Voy a colgar acá, voy a detener la grabación y ya queda, subo pues lo que le había comentado, la tarea, y ya queda en sus manos pues realizarla, listo. Listo, profe. Muchas gracias a usted.